Recibimos a continuación a quien ya está en contacto telefónico con nosotros. Me refiero al diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo. ¿Cómo te va, Osvaldo? Silvio Sacomani te saluda. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, queremos conocer, y nos alegramos que estés bien, obviamente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus consideraciones con respecto a la ratificación del veto presidencial en torno a la ley de financiamiento universitario? Vos votaste por el rechazo, ¿no es cierto? No, a ver, te comento para que esto suele pasar cuando hay titulares con poca educación cívica, poco... Lo vimos en un periódico regional. Decía el periódico. En La Mañana. La Mañana de Neuquén. Sí, yo varios, lo he visto también en nacionales, en otros, bueno, a ver, para que quede claro, no es una cuestión subjetiva, es absolutamente objetiva. Lo que hoy se votaba era la insistencia de la ley de financiamiento universitario. Exactamente. Es lo que se votaba. Para que ello ocurriera se necesitaban 2/3 sí. de los diputados presentes, ¿sí? Había 249 diputados presentes, 8 no estuvieron en la sesión, 160 votos logró la insistencia, pero no alcanzó a los 2/3 necesarios. Exactamente. Los 2/3, en este caso son el 66,66%, obtuvo algo así como el 65%. Y el tercio, que de alguna manera el oficialismo buscaba conquistar, logró 84 votos. Uh-huh. O sea, estuvo en la mitad, digamos, de los votos totales que logró la insistencia. Entonces, perdón, diputado, ¿no son 85 votos? ¿Cómo? ¿No son 85 votos que se ratificó uno sobre el final? Sí, 85, ahí se rectificó uno sobre el final y 5 abstenciones. Lo que quiero significar con esto es, el 65% de la Cámara estuvo en favor de la insistencia, sí. ¿sí? Y por un tecnicismo legislativo, y obviamente son las reglas de juego, se sostiene el veto que que planteó el presidente. Uh-huh. ¿Y tu voto? No, yo voté en favor de la insistencia, siendo coherente con la votación original de la ley. ¿Y los motivos por los cuales votaste a favor de la insistencia de la ley? El retraso que hay en el presupuesto universitario, claramente, un dato objetivo. Yo sé que al oficialismo le gusta mucho hablar de números, a mí me encanta hablar de números también. ¿El punto cuál es? Sencillo. Año 2024, estamos con un presupuesto prorrogado del 2023 que fue pensado en el 2022. Sí. El acuerdo entre el actual presidente cuando era diputado y la actual vicepresidenta cuando era diputada con el anterior ministro de Economía de la Nación hasta el 10 de diciembre, Sergio Massa, es lo que no permitió la sanción del presupuesto 2024. Con lo cual, hoy en un país que recordemos, discúlpame Osvaldo, por favor que te interrumpa, pero ahora obviamente te doy el pie para que le des continuidad a tus consideraciones. Recordemos que Sergio Massa hizo un recorte de 70.000 millones de pesos en relación precisamente a las universidades nacionales, al presupuesto de las universidades. Es mucho más, bueno. Te voy a poner, yo hablo con números de la mano, que es lo que muchas veces al oficialismo no le gusta, cuando uno le dice, te digo porque pasa con los diputados oficialistas. En los últimos 10 ejercicios, los últimos 10 años, las universidades han recibido recortes presupuestarios versus la inflación. Uh-huh. ¿Sí? Recortes universitarios. Los últimos tramos del gobierno de Cristina, los de Mauricio Macri y los de Alberto Fernández, los 4. Entonces, ahora vamos a las cuestiones concretas y claras. Vos cuando tenés un presupuesto prorrogado, como está ocurriendo ahora, tenés que ir rápidamente al cálculo de esa inflación. Esa inflación se compone de un 70% del 2023, producto de que la inflación fue del 130%, y el presupuesto aprobado en el 2023 para el ejercicio 2023 contemplaba una inflación del 60%. Con lo cual ahí te queda un 70% del año pasado. Exacto. Más la proyección del presupuesto 2024, la inflación del presupuesto 2024, del ejercicio 2024, que es de más o menos terminará entre 190 y 200% de inflación a diciembre. Con lo cual estamos hablando de un 270% de retraso
en el presupuesto universitario. Y aquí hay una contradicción del Ejecutivo Nacional, de ahí a que los bloques dialoguistas empujamos esta ley, porque esta ley no fue ni un dictamen ni un proyecto de Unión por la Patria, fue un proyecto de la Unión Cívica Radical con los bloques dialoguistas. De hecho, el dictamen también de comisión fue así. ¿Y por qué? Porque ellos cometen un error, dos errores en realidad, Silvio, objetivamente hablando. El primero, cuando vos aceptás ese 270% de retraso, lo haces desde el Ejecutivo con el funcionamiento de las universidades, que representan en el presupuesto total entre un 8 y un 10%. Entonces, ahí aplicaron ese 270% en la reunión que tuvieron con el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Qué es lo que no hicieron? Es considerar la inflación sobre la paritaria docente y no docente universitaria, que es entre el 90 y el 92% del presupuesto de las universidades. Solo han aplicado el 6,8, 6,7, que fue lo que anunciaron el otro día. Con lo cual, el retraso que hay es sobre la masa salarial docente y no docente de los universitarios. Que yo no digo, a ver, llegar al 50% en el caso de la Patagonia Argentina, que es en todo caso, yo quiero hablar por la Universidad Nacional del Comahue, que es el retraso que tenemos de salarios docentes y no docentes universitarios versus la inflación. Pero hacer un ofrecimiento más decoroso. ¿Y qué pasa? Y aquí es donde se derrumba el otro gran mito que plantea el gobierno, que yo creo que está en la construcción de un nuevo relato. Ya estamos cansados en la Argentina de los relatos, con lo cual no está bueno que sigan alimentando un nuevo relato, porque tarde o temprano eso termina generando un desgaste social. De hecho, hay mucha gente que adhirió al plan de gobierno de Javier Milei votándolo y te dice, mirá, nosotros estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo con muchas medidas que se están tomando, pero en esta no lo bancamos. Entonces, por eso también recalco el 65% de lo que pasó hoy en el Congreso respecto de la insistencia. ¿Y cuál es el otro elemento? El haberle otorgado 100.000 millones de pesos a la CIDE. Cuando vos hablas de incremento presupuestario en las partidas y que el mismo no lo querés hacer porque querés sostener el equilibrio fiscal, no lo podés hacer bajo ningún punto de vista. Si vos lo hacés es porque estás reconociendo que tenés un retraso en el presupuesto en términos inflacionarios, que es lo que se terminó haciendo justamente con lo que ocurrió con la CIDE, ¿no? Ahora, también, a ver, con 100.000 millones de dólares no solucionás lamentablemente, de pesos, sí, no solucionás lamentablemente lo vinculado con la cuestión presupuestaria de las universidades. Al gasto público lo hubiese implicado, a ver, ayúdame con los números, por favor, creo que 1,5 billones de pesos, ¿puede ser? Si es por los números que va a mostrar el presidente, y sí, te los va a dar. Ahora, se derriba, por ejemplo, con el cálculo que hacía el presidente respecto a la proyección de la inflación del 17.000 o 15.000%. O sea, a ver, acá con el ánimo de querer tener razón, se cometen estos errores. Vos tenés hoy un 10% de superávit primario. ¿Está? Sí. En el PBI, el presupuesto universitario que se estaba planteando en la ley, no en las locuras que dice el presidente, con el ánimo de querer tener razón. Ya hemos vivido mucho de locura. Mira, yo te digo, ni kirchneristas votando el presupuesto universitario, ni libertarios cuando votamos la ley bases. Te está hablando un diputado que votó la ley bases, absolutamente convencido, lo volvería a hacer. Allí se eliminaron todos los fondos fiduciarios, todos. Sí. Se eliminaron subsidios, fondo compensador, tarifa eléctrica, tarifa de gas. No nos olvidemos de aquello, y eso también impacta en las cuentas de la universidad. Porque la universidad, como pasa en tu casa, en la mía o en la de cualquier familia, vio un retraso en su presupuesto respecto de las partidas para pagar la tarifa de gas y la tarifa de luz, que se fue a precios exorbitantes. Entonces, las transferencias a las provincias, todo lo que tiene que ver con la obra pública. O sea, digo, eso terminó generando un superávit primario del 10%, y nosotros acá estamos hablando del 0,14% del PBI. Entonces, esto no tiene nada que ver, Silvio, con lo que el presidente está planteando respecto de que aquí se quiere ir en contra del equilibrio fiscal. De ninguna manera esto pone en riesgo el equilibrio fiscal. Aquí esto sirve para la construcción de un nuevo relato, poniendo un enemigo enfrente que se llama kirchnerismo, cuando el kirchnerismo obviamente aprovecha toda esta situación para subirse a un proyecto del radicalismo, de los bloques dialoguistas, Obviamente. y nosotros... Obviamente.
Entonces, ahí yo creo que es donde hay un error conceptual que cometen desde el oficialismo, y de hecho, mira, te voy a dar un número claro y preciso. Hoy la ejecución presupuestaria de la Universidad Nacional del Comahue es de 42.000 millones de pesos, hoy, en este momento. Sí. La proyección te da más o menos 52.000 millones de pesos. El tema es que el recurso que se ha recortado a la Universidad Nacional del Comahue por la gran extensión que tiene para atender, y que de alguna manera no está contabilizado en términos reales. La universidad tendría que tener un presupuesto este año de entre 80.000 y 90.000 millones de pesos, más o menos. Ahora, el Estado Nacional, lo que termina siendo el Gobierno Nacional en el envío del presupuesto que llegó a la Cámara, es de más o menos unos 73.000 millones de pesos para el año 2025. De presupuesto para la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, yo quiero decirte que van a tener un problema. Primero, ojalá aprobemos el presupuesto, porque es muy bueno que pueda tener hoja de ruta, claro, la Argentina en sus números, ojalá. Ahora, la realidad es que tiene que revisar algunas cuestiones, porque va a volver a tener el mismo problema el año que viene. Si no se sanciona el presupuesto, por la tosudez de no entender algunas cuestiones que están a la vista y son absolutamente objetivas, o viene un presupuesto que va a terminar quedando bajo, porque ya el 6%, 6,8% que acaban de ofrecer, te termina inflando el número de cara al cierre de fin de año, sin lograr resolver la cuestión que buscaba resolver con el aumento, que es la mejora salarial de docentes y no docentes. Entonces creo que ahí el gobierno no está entendiendo una cuestión que me parece a todas luces habla claramente de la inconsistencia y por otro lado de la falta de acompañamiento en este sentido. Vuelvo a repetirte, el 65% del Congreso votó en favor de la insistencia y en contra del veto. Y vos cuando realizás hoy una encuesta de opinión en la mayoría de la sociedad argentina, entre un 75 y 80% está en favor de la actualización lógica, necesaria, en función de la inflación que tenemos en el país respecto al presupuesto universitario, y por otro lado también mucho de ese electorado que acompañó a Milei y que de hecho acompaña las medidas que está tomando para lograr el equilibrio fiscal, para lograr bajar la inflación, te dice, mira, en esta no lo acompañamos. Diputado Giancafiero, Javier Manzano lo saluda. ¿Cómo le va? Javier, ¿cómo andás? Bien. Le hago la última, diputado. Ahora, cuando usted se refería hace un ratito atrás al tema de el financiamiento a la CIDE con la ley de financiamiento universitario, no estamos mezclando peras con manzanas ahí, porque lo que dice el gobierno justamente es que sancionaron una ley sin decir de dónde van a salir los fondos. Ese es el tema. Claro, conceptualmente no estamos mezclando peras con manzanas. Porque vos cuando conceptualmente me decís que no va a haber incremento presupuestario dentro de lo que está calculado en el presupuesto prorrogado, es para todo. O sea, justamente, ahí es donde el gobierno mezcla peras con manzanas. Okay. ¿Por qué? Porque si vos me estás diciendo que a la CIDE le diste peras y a las universidades le querés dar manzanas podridas, yo te voy a decir, bueno, conceptualmente estás equivocado desde el punto de vista del incremento presupuestario que le está dando la CIDE y que no le querés dar a la universidad en el nombre de el incremento presupuestario o en el nombre del equilibrio fiscal. Entonces digo, conceptualmente es exactamente lo mismo. Ahora, por otro lado, lo respondí en la otra pregunta, o sea, cuando se sanciona la ley bases en búsqueda justamente del equilibrio fiscal, no solamente se logra el equilibrio fiscal, sino hay un superávit primario del 10%. Bueno, ese superávit primario del 10%, lo que nosotros decimos es que la utilidad que tiene que tener es justamente para ajustar esa partida presupuestaria de las universidades que necesitan un incremento concretamente en lo que hace al aspecto salarial. Entonces, creemos que ahí hay un elemento sustancial. Y por otro lado, hay que considerar también que esto está lejos de ser una medida que vaya con la lógica que plantea el kirchnerismo. Porque nosotros hemos dicho claramente lo de los 70.000 millones de recorte que hizo Sergio Massa cuando era ministro de Economía, pero también hay otra cuestión, mira, a los que le gusta Milei, y yo vuelvo a repetir, hablaba de un diputado que acompañó y acompaña habitualmente las leyes que envía el presidente a la Cámara. De hecho, acabo de votar, por ejemplo, boleta única papel, un proyecto del PRO acompañado por el oficialismo. Estoy absolutamente convencido que es un salto de calidad institucional implementar la boleta única papel, aun cuando yo provengo de un partido político y estoy trabajando en línea con el gobernador Rolando Figueroa también en el sentido, por ejemplo, territorial. Si hay un partido que tiene capacidad de cuidar su boleta por la cantidad de fiscales que tiene una elección es el MPN.
Sin embargo, estoy de acuerdo con la boleta única papel porque no estoy de acuerdo con que se roben boletas, no estoy de acuerdo con que se haga un gasto enorme como el que es. Yo por mí, si fuera la primaria abierta y simultánea obligatoria, hay que eliminarla. Hay que eliminarlas, totalmente. Hay que eliminarlas. De hecho, yo presenté un proyecto para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué es lo que quiero significar con esto? El presidente, cuando él estaba en campaña, dijo que él iba por reformas de primera, segunda y tercera generación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, dijo que la educación en términos de presupuesto, en términos de trabajo institucional, era una reforma de tercera generación. O sea, todavía no terminó con las de primera generación. Entonces digo, a mí me parece que aquí, insisto, se está tratando de construir un relato, y yo esto lo digo de buena fe. De hecho, tengo muy buena relación con el bloque de la Libertad Avanza en el Congreso Nacional. Y se los digo porque no es bueno en la Argentina construir relatos que son efímeros, o sea que duran un corto plazo. Porque ¿qué pasa? El enamoramiento electoral, ¿sabés cuándo se termina? Cuando se agota la paciencia de la gente. ¿Y qué pasa? Hoy el país está en un nivel de tolerancia altísimo, o sea, la mayoría silenciosa tiene un nivel de tolerancia altísimo. O sea, ¿en qué sentido? En que si durante 20 años hubo 16 años que gobernó el populismo, medidas demagógicas que se tomaban en el nombre justamente de la movilidad ascendente o en el nombre de mejorar la situación económica de los argentinos, y así estamos como estamos, a partir de la construcción de un relato, no es bueno que vos avances con la construcción de un nuevo relato sobre cuestiones que son absolutamente objetivas. Y esta ley de financiamiento universitario era absolutamente objetiva, no tenía ningún viso ni de ilegalidad, ningún viso que pusiera en riesgo el equilibrio fiscal. Muy por el contrario, yo creo que con el transcurrir del tiempo se van a terminar dando cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque hay un elemento que es clave también en la contradicción del gobierno, y lo he escuchado ya varias veces y seguramente ustedes también. Hoy, a nivel mundial, hay una industria que se llama la industria del conocimiento. Sí. La industria del conocimiento, a nivel mundial, significa no solamente economía para un país, sino también significa una repercusión en el sistema financiero de un país. En la Argentina, de esa masa global de conocimiento, la incidencia de la universidad pública en términos de conocimiento académico es del 62%. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, sobre la deserción universitaria, hay chocolate por la noticia. Y la deserción que tenemos en el sistema educativo de secundaria, o sea, la deserción escolar es un fenómeno que tiene muchos años y que hoy el Ejecutivo Nacional tiene la obligación de ponerse a trabajar para resolverlo. Pero muchas veces hablan como si fueran espectadores. Yo escucho a algunos diputados del oficialismo como si ellos fueran espectadores. O sea, ellos tienen esa responsabilidad hoy como gobierno. Ya no son un partido político que está pensando gobernar la Argentina o que está pensando alcanzar la presidencia en la Argentina. No, les toca gobernar. Entonces, ahí es donde se está cometiendo un error, a mi entender, respecto de lo que está ocurriendo. Y yo creo difícilmente que el 65% de la Cámara se equivoque. Así como yo creo que el 65% de la Cámara tuvo razón, o no, un poquito menos, el 50 y pico de la Cámara tuvo razón cuando votamos la ley de bases en favor del gobierno, cuando votamos en favor el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que vuelvo a repetir, lo seguiría haciendo y lo votaría otra vez si fuera necesario. Y un dato más que te doy, Silvio. Sí. Tema decreto de necesidad y urgencia 70/23. También es un gesto que ha tenido el Congreso Nacional para con el presidente mantenerlo vigente. Las únicas objeciones que han surgido de ese decreto ha sido de algunos sectores que han ido a la justicia. Pero el Congreso está acá y yo también siendo coherente con esto digo, si los anteriores gobiernos del kirchnerismo, por ejemplo, tuvieron decretos de necesidad y urgencia para gobernar, no me parece mal que el presidente use esa herramienta que es constitucional. Claro, totalmente, totalmente. Además, se aprobó en uno de los articulados de la ley base. Totalmente, por eso digo... Durante un año. Y además, ¿sabes qué pasa? A mí me parece que estamos en el buen camino, estamos en el camino correcto. Yo soy de los diputados que digo, estamos en el camino correcto. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, estoy de acuerdo con cómo se está bajando la inflación, estoy de acuerdo en la apertura de mercados para que lleguen inversiones a la Argentina de otros países, y estoy de acuerdo en que tenemos que generar confianza, por supuesto. El tema que vos imaginate, yo para mí, a mi modesto entender, porque ¿sabes qué pasa? Por eso digo la construcción de relatos. Si yo estoy viviendo en Estados Unidos,
o estoy viviendo en Europa y soy inversor, lo primero que voy a preguntar de hoy no es el titular de un programa de televisión o una red social del presidente. No, voy a preguntar cómo salió la cantidad de votos dentro de la Cámara de Diputados. Es lo que haría cualquier inversor del mundo. Y miro los números y digo, 160 diputados votaron por la existencia de la ley de presupuesto universitario y 84 votaron por el veto del presidente. Esa sería la cuenta. Entonces, sí, pero el mercado obviamente es resultadista. El mercado es resultadista en tanto y en cuanto asegures previsibilidad. Y está bien que así sea, comparto 100%. Política y demás. ¿Sabes qué tendría que haber hecho el presidente en esta ocasión? Tenía la gran oportunidad de hacer una gran convocatoria a los distintos bloques oficialistas, dar la derecha en lo que le estamos planteando, porque es absolutamente lógico. Bueno, no, eligió el camino nuevamente de la confrontación, eligió nuevamente el camino de querer tener razón aún sin tenerla, y yo creo que ahí hay un error. Yo creo que cuando uno gobierna la soberbia no es buena consejera. Osvaldo, te agradecemos mucho tus consideraciones vertidas aquí en La Cocina de las Noticias, te enviamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes como siempre, a todo el equipo, y buenas tardes a la audiencia. Adiós, hasta luego. Un abrazo luego. grande, Osvaldo. Lo escuchabas al diputado nacional por la provincia de Neuquén, más precisamente por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, que pasaba por La Cocina de las Noticias.